¿Cómo podemos darle sentido al mundo? Lo hacemos con algo llamado percepción. He vivido en Norteamérica toda mi vida. Mis amigos y colegas me consideran japonés. Pero cuando estoy en Japón, la gente sabe inmediatamente que soy extranjero, inclusive antes de que abra la boca. Nuestra cultura desempeña una parte importante en crear nuestras percepciones, pero todo empieza aquí arriba. El cerebro realmente construye físicamente e interpreta el mundo para nosotros. Nos permite ver, oler y oír ciertas cosas. ¿Pero cómo lo hace? Estamos a punto de averiguarlo. Soy David Suzuki y le voy a enseñar cómo el mundo de aquí arriba interpreta el mundo como lo percibimos allá afuera. ¿Y qué quiere decir ver y no ver? Nuestros ojos pueden ser la puerta de entrada a nuestra visión, pero extrañamente no están donde la vista tiene efecto. Todos nuestros sentidos en realidad pasan aquí, en las entrañas y misteriosas circunvoluciones del cerebro, sin movimiento y en un silencio sepulcral. Corre para tomar decisiones a la velocidad del rayo cada segundo, cada día. Esto es lo que hace el mundo como usted lo siente posible. El cerebro. En el capítulo de hoy, percepción. El mundo del arte tiene una verdad fascinante respecto al estudio del cerebro. Cada uno de nosotros ve el mundo de manera diferente. La vista o percepción visual del cerebro es una experiencia única. Usted y yo podemos ver la misma cosa, pero gracias a nuestro cerebro la vemos en forma diferente. Empezamos esta jornada dentro del cerebro, donde veremos cómo vemos en el estudio de un artista. Es un sitio donde ver es una forma de vida. Atrevidas, vibrantes, tan grandes como la vida. Las pinturas de Tetsushi Iwashita demuestran el poder del cerebro para crear una imagen personal del mundo. La visión de Ted Chan es especialmente personal porque solo ve con la mitad de su cerebro. A los 15 meses, Ted Chan padeció una terrible fiebre que le dañó el hemisferio derecho del cerebro y le paralizó el lado izquierdo de su cuerpo. La fiebre también le dejó al niño secuelas en el aprendizaje. Hoy día ha aprendido a enfrentar los efectos físicos externos del daño a su cerebro. Pero son los trabajos de arte empezados a temprana edad lo que nos interesa. Por demás, son las expresiones reflexivas del mundo que él ve, de los colores y texturas que lo cautivan.
Estas pinturas, estos mundos que empezaron con la simple guía de una brocha sobre el papel, son las ventanas a la forma misteriosa en que trabaja el cerebro, el de Ted Chiang, el de usted y el mío. Hoy, Ted Chiang verá su cerebro por primera vez a través de la imagen de la resonancia magnética, o IRM. Utiliza un fuerte campo magnético y ondas radiales para trazar un mapa de la imagen del cerebro. Muestra la parte seriamente dañada del lado derecho del cerebro de Ted Chiang, pero el hemisferio izquierdo ha crecido hacia la derecha, quizás para compensar el daño hecho ahí. Aun cuando los ojos de Ted Chiang funcionan normalmente, con visión 20/20, su cerebro no. Y es su cerebro, no sus ojos, el que realmente crea las imágenes que él ve. Pruebas que miden su campo visual, y recuerden que sus ojos tienen visión de 20/20. Apuntan al papel que el cerebro desempeña en la función de ver. Este es el campo visual de una persona normal. Cada ojo escudriña un amplio campo circular. Ted Chiang ve con los dos ojos, pero el daño en su cerebro corta a la mitad del campo visual de cada uno de ellos. Una cámara visual asistida por una computadora simula la manera como Ted Chiang ve, bloqueando porciones de su campo visual y respondiendo al movimiento de los ojos. Es un aparato milagroso que nos lleva al tremendamente difícil mundo visual de Ted Chiang. Únicamente escudriñando con sus ojos mucho más de lo que lo hace una persona normal, puede Ted Chiang ver el cuadro completo. El cerebro toma información del campo visual izquierdo y del derecho y los interpreta separadamente. La información del lado derecho del campo visual se refleja en la mitad derecha de la retina y de ahí es enviada al lado izquierdo del cerebro para su proceso. Lo contrario ocurre para el otro lado. El lado derecho del cerebro dañado de Ted Chiang no puede interpretar lo que está en la mitad izquierda de su campo visual. Las señales que le vienen no tienen a dónde ir. ...128 imágenes seccionales del cerebro de Ted Chiang fueron utilizadas en esta reconstrucción tridimensional. Aquí se muestran los devastadores efectos de la alta fiebre que padeció en su niñez, así como el breve coma relacionado con ella. El cerebro de Ted Chiang, como el de todos nosotros, trabaja constantemente para crear e interpretar las imágenes que pasan a través de nuestros ojos. Esas imágenes son solo innumerables puntos de luz. Es únicamente el centro del campo visual lo que vemos bien definido. Vemos el todo como Ted Chiang moviendo nuestros ojos. De esta manera trasladamos el centro bien definido. Es este complejo proceso de fracciones de segundo que cada uno de nosotros lleva a cabo miles de veces al día, lo que produce la visión del mundo como lo vemos. Usamos los dos ojos para percibir profundidad. Cuando enfocamos el girasol de frente, cada ojo también ve las flores del fondo, pero cada uno desde una ligera perspectiva distinta. Se ve de esta manera desde el ojo izquierdo y de esta desde el derecho. El cerebro calcula la diferencia entre estos dos puntos de vista y percibe la profundidad. Viajemos ahora más adentro de las misteriosas circunvoluciones del cerebro para ver cómo se crean las imágenes significativas. Comienza cuando la luz que penetra se convierte en electricidad por intermedio de esos extraños instrumentos llamados bastoncillos y conos. Kiki, a quien están viendo ahora, nos va a ayudar con el resto del viaje.
Primero, la luz informativa que penetra viene de cabeza. Segundo, la información se divide en fragmentos. Después, al cruce de los campos visuales se divide. Lo siento, Kiki. Las piezas fragmentadas se dirigen a la corteza visual primaria, que se localiza en la parte posterior del cerebro. Esta región en capas filtra y codifica la información. Ahora el viaje de Kiki se torna más complicado. Toda esta información codificada se parcela hasta unos 32 destinos para un procesamiento más fino. La corteza cerebral, la gorra de pensar, de 1/4 de pulgada del cerebro, consiste en columnas de células nerviosas empacadas apretadamente. Es el número de columnas y su compleja red de neuronas lo que nos diferencia de otros animales, y de hecho lo que nos hace humanos. Aquí finalmente vemos el mundo. Dentro de cada columna, las neuronas forman redes de una actividad feroz. Cada neurona, a través de sus numerosas ramas, manda y recibe mensajes eléctricos de las neuronas vecinas. Los mensajes vuelan por las conexiones llamadas sinapsis, vistas de rojo. Sin estos cruciales eslabones, la información no podría viajar por el cerebro. Una neurona puede tener miles de sinapsis, por lo que una columna puede tener millones de estos puntos de transferencia. Esto propicia ricas y complejas conversaciones entre las células cerebrales. El cerebro se ve continuamente bombardeado con información. Para administrarla, la corteza usa el principio de la división del trabajo. Aquí las neuronas empiezan a clasificar la escena todavía confusa. Sabemos que Kiki está por aquí en algún lugar. Cada columna tiene un juego completo de neuronas, cada una diseñada para buscar un ángulo específico, de 0 a 180 grados, que puede encontrarse en las diversas formas dentro de la escena. Es tanto como encontrar los perfiles de un rompecabezas. Según continúa el proceso, miles de tareas rápidas como el rayo bullen bajo la superficie del cerebro. Es una carrera que afila los bordes redondos para encontrar en el desorden incomprensible algo o alguien que podamos reconocer. Eventualmente aparecen los trazos de un rostro. Todas estas piezas visuales son procesadas y codificadas por unas neuronas previamente designadas. Mientras un grupo de neuronas está ocupado leyendo el contorno de un pómulo facial, otro leerá la forma de los ojos o la inclinación de la nariz. Es una pieza de computación natural de una evolución increíble, y al final de este viaje instantáneo, cuando todo se reacomoda, aparece una imagen conocida. ¿Cuántas combinaciones? Los expertos especulan que el cerebro construye sobre lo que aprende mientras procesa patrones sencillos, permitiéndole percibir unas formas más y más complicadas u otras formas de información. Esta paciente epiléptica está a punto de ser sometida a un procedimiento milagroso. Mientras los doctores le operan el cerebro, ella permanecerá consciente para poder contestar una serie de preguntas. Las preguntas serán acerca de su visión, así que podremos ver el funcionamiento del proceso de la vista de un cerebro viviente. Como sin duda lo ha adivinado, el procedimiento se enfoca en la actividad eléctrica del cerebro. Electrodos, pequeñas ondas que miden la actividad eléctrica, serán colocados en el cerebro.
A los vasos sanguíneos hay que darles un amplio espacio, pero debido a que el cerebro no tiene terminaciones nerviosas, el paciente no sentirá dolor. Los electrodos se colocan en sitios específicos del lóbulo temporal en donde se procesa la información visual. Mientras la paciente mira una pantalla, se le pregunta cuál de las 3 formas de letras es igual a la que está arriba. Las ondas deberían identificar cuál célula contiene las neuronas involucradas en determinar la forma que se muestra. Esta célula reaccionó a la línea inclinada. A. Stern. Right. C. Según se vuelven más complejas las formas y cuando finalmente se le muestran rostros, muchas células distintas responden. La habilidad de ver y reconocer caras, una tarea bastante sofisticada, requiere de sistemas completos de redes neurales. Así, después de que las fotografías le fueron mostradas, la información pasó su corteza y surgieron cuadros precisos para la paciente. Pero exactamente cómo se reagrupa esta información sigue siendo un enigma. Cuando solo una parte del sistema de procesamiento está dañado, el resultado puede ser bastante raro. El doctor lo espera. Con permiso. ¿Cómo está? Bien, gracias. Probemos las siguientes. ¿Qué tal esta? Puede ser otro político. Parece ser el primer ministro Kakera Tanaka. ¿El primer ministro Kakera Tanaka? Sí, sí. Son los dientes largos. ¿Qué tal el estilo de peinado? No he visto a Kakera Tanaka últimamente. ¿Sabe usted si es un hombre o una mujer? Es un hombre. ¿No recuerda haber visto esta camisa antes? No, no lo creo. Es usted, señor Isoda. Fue tomada hace bastante tiempo. Ah, lo soy. No me reconozco. No reconozco mi propia fotografía. ¿Soy realmente yo? Mire todas estas arrugas. El daño al cerebro del señor Isoda lo dejó sin la habilidad de saber quién y a veces qué es un objeto. Un daño a otras partes del sistema visual llevan a distintos problemas fuera de lo común. Esta mujer sufrió una embolia hace 14 años. Ahora su visión del mundo está dramáticamente tergiversada. Ella no puede detectar qué tanto se llena el vaso. Ella ve el agua, pero no ve cuándo sube el agua, ya que no puede detectar movimiento. La embolia interrumpió los circuitos neurales que procesan el movimiento, el adonde de la escena visual. Su caso es el único de este tipo que ha sido reportado. El mundo que ve su cerebro está terriblemente desarticulado. Tan solo el ver un auto que pasa puede ser una experiencia aterradora. Ella ve en imágenes inmóviles. Su mundo físico está compuesto de imágenes fijas desarticuladas, como las escenas en un rollo de película, excepto que hay grandes brechas entre cada una de ellas. Un simple paseo por la calle puede ser aterrador,
puesto que hay tantos objetos en movimiento por identificar en esas imágenes fijas que pasan rápidamente, y muchos de estos objetos en movimiento podrían lastimarla. Cuando tanto ella como el objeto que está mirando están en movimiento, las cosas empeoran. Probablemente ve algo parecido a esto. Cuando solo una de las múltiples partes del sistema visual del cerebro está dañado, lo que vemos puede estar dramáticamente alterado. Pero el cerebro humano, aun cuando esté dañado, tiene una increíble habilidad de adaptación. Cuando falla un sentido, podemos aprender a depender de otro. Estamos constantemente bombardeados por estímulos. Algunos no tienen sentido, otros son críticos. Casi cualquier cosa puede intervenir para confundir nuestra percepción, como por ejemplo el aire caliente que se desprende de una carretera, lo cual transforma una escena común y corriente en una pintura impresionista. Una parte de la rutina creativa de Ted Chiang es hacer frecuentes viajes de estudio para observar lo que va a pintar. Esto demuestra una de sus habilidades de adaptación más curiosas. Animales como estas juguetonas gaviotas solo pueden ser observadas desde cierta distancia. Una observación cercana, así como el contacto físico, son imposibles. Más adelante, a las gaviotas les falta claramente el espíritu y la textura de sus otras obras. Por ello, cada vez que sea posible, Ted Chiang compensa con el tacto lo que su cerebro no puede ver. Es un proceso activo de explorar con sus dedos lo que cualquiera de nosotros exploraría con los ojos. Esta adaptación, el hecho de complementar un sentido dañado con otro, es una técnica fundamental del trabajo de Ted Chiang. La vista y el tacto se integran cuando él estudia un tema, guarda en su memoria una imagen y luego la pinta en una sola e intensa sesión. El arte de Ted Chiang es un triunfo sobre su incapacidad. Su método es una demostración fascinante de la habilidad de adaptación del cerebro. Pero no todo está en la cabeza. En este caso, el corazón de Ted Chiang claramente desempeña un papel. Es una relación íntima y táctil entre el artista, el tema y la obra en sí. He aquí cómo funciona el tacto. Unas células especiales en la piel convierten el tacto en señales eléctricas que son enviadas a la médula espinal y luego al cerebro. Toda la información acerca del tacto se envía primero a una tira delgada de la corteza. Esta pequeña tira es de hecho un mapa detallado del cuerpo. Pero es un mapa distorsionado. El cerebro da prioridad a ciertas partes del cuerpo, como las manos, la cara, los labios y la lengua. Si fuéramos a reconstruir nuestro cuerpo de acuerdo con el mapa neural, nos veríamos un poco distorsionados. Nuestros dedos, así como nuestros labios y lengua, crecerían enormes. Sin embargo, no hay dos mapas neurales parecidos. Reflejan nuestro desarrollo y experiencias individuales.
Los lectores de braille, por ejemplo, recogen la información por medio del tacto de la punta de sus dedos, por lo que esa área de la corteza cerebral crece más. De hecho, se hace cargo de otras secciones del mapa. Empezamos a ver cómo los mapas en nuestro cerebro pueden construir una especie de concepto personalizado del mundo. Cómo tomamos la materia física de fuera, las ondas de luz, partículas y materia, y hacemos que tengan significado. Esto también lo hacemos con el sonido. El sonido es puramente mecánico, producido por vibraciones físicas. El oído externo recoge y dirige las ondas sonoras al tímpano, haciéndolo vibrar. Estas vibraciones golpean los huesecillos en el oído medio que se conectan con el caracol. Aquí es donde las vibraciones se traducen a impulsos eléctricos. Estas señales viajan por varios circuitos interconectados hacia la corteza auditiva y más allá. Las células en la corteza auditiva responden a distintas características del sonido. Algunas neuronas responden al tono, otras al volumen y otras a la dirección. Ahora el proceso comienza a verse conocido. Igual a los impulsos visuales que vimos antes, las neuronas designadas comienzan a codificar y recodificar todos los pedacitos de información relativos al sonido. Anteriormente habían comenzado a delinear lo que los ojos habían transmitido, y aquí trabajan para definir lo que han enviado los oídos. Aquí están ocurriendo procesos similares para darle sentido a otra información que el oído recoge. ¿Recuerdan cómo el cerebro coordinaba los ojos para crear la percepción de profundidad? Pues bien, ahora está procesando datos de cada oído para determinar la localización de ciertos sonidos. Para la mayoría de nosotros, esta es la forma normal, como casi todos oímos. Pero este hombre, Leslie Lemke, oye como muy pocas gentes en el mundo. En este momento está narrando palabra por palabra una pelea de box que escuchó una sola vez. Leslie es bien conocido por su prodigioso don para la música y la memoria. Es retardado mental y ciego, por lo que está cerrado a mucho de lo que hay en nuestro mundo. Pero los sonidos rompen esta barrera y se convierten en música para sus oídos. La madre adoptiva de Leslie reconoció tempranamente este don, y desde entonces su vida se ha centrado alrededor de la música. Leslie nunca ha visto una página de música y nunca ha entrenado formalmente, pero uno nunca lo podría saber. Él puede tocar cualquier canción después de escucharla una sola vez. Leslie tiene un intenso sentido del oído. Su cuerpo y su cerebro bloquean mucho del tráfico sensorial que reciben, pero los sonidos los absorbe en volúmenes. Discrimina los sonidos que se mezclan en el ambiente, les pone atención y se maravilla de ellos. Los oyentes con discernimiento notan que hay una falta de matices en su música. I believe in miracles. En realidad, la música de Leslie probablemente no es una interpretación de lo que ha oído. Es una recitación, un poco como leer poesía, como si fuera prosa. Pero en la comodidad de cierto entorno familiar, cuando los amigos se han acercado y la familia se ha acercado a ti, nada de esto parece importar mucho.
Pruebe esto, dígame qué piensa. Sí. Huele a cítrico. Sí, evoca una sensación de vigor. Además de lo cítrico, son frutas, melones, son flores. Hay cerca de 1000 ingredientes en la base que está usted oliendo en este momento. El perfumista conoce el poder de una esencia. En el mundo humano de las percepciones sensoriales, el sentido del olfato tiende a quedar rezagado. Podremos caminar erguidos, no con las narices pegadas al suelo, pero cada vez que huelo cierto perfume me vienen arrolladoramente vívidas memorias de un amor colegial. Es como si mi sentido del olfato hubiera abierto una puerta al pasado. En la evolución, el sentido más primitivo es el del olfato. Es interesante constatar que también es el primero en desarrollarse en el útero. Los sabores de los alimentos consumidos por la madre han sido detectados en el fluido amniótico. Quizá la criatura está vinculada a su madre en el útero a través del olfato, obteniendo experiencia acerca de la dieta de la madre y su identidad olfatoria. Un recién nacido muestra una variedad de respuestas a olores que los adultos tienen dificultad en detectar, tales como el olor preciso del pecho de su madre. En esta etapa dependemos más del sentido del olfato de lo que jamás volveremos a depender en la vida. Las moléculas del olor absorbidas por la nariz o bombeadas por la lengua y carrillos a la cavidad nasal son recogidas por los flagelos o pequeñas protuberancias como pelitos de las neuronas olfatorias. Ahí los olores son traducidos a señales eléctricas. Estas señales son dirigidas directamente a los bulbos olfatorios. Con una sola sinapsis que cruzar, el camino es casi una carretera al cerebro. Aun cuando están distribuidas por toda la corteza, las neuronas olfatorias tienen unos circuitos específicos enlazados al sistema límbico donde residen nuestras emociones y al sistema endocrino donde se producen las hormonas. Debido a estos enlaces especiales, podemos pensar que el olfato es uno de nuestros sentidos más estimulables. Con el sentido del olfato olemos los alimentos que nos gustan y los que nos disgustan. Los olores producen apetencias, excitan, estimulan y asustan. También envían avisos que no se podrían detectar de otro modo, por ejemplo, escapes de gas o comida podrida. Gracias a la fuerte liga emocional asociada con olores, no nos es fácil olvidar experiencias negativas, tales como enfermarnos comiendo ciertos alimentos. El olor puede ocasionar síntomas de náusea si se nos olvida y probamos ese alimento nuevamente. El último sentido a través del cual el cerebro recibe información del mundo exterior es el sabor. Los receptores en la lengua están preparados para distinguir solo 4 cualidades básicas del sabor: salado, agrio, amargo y dulce. Todos los otros sabores sutiles que experimentamos se deben principalmente al olfato. Nuestros cuerpos necesitan ciertos alimentos, sin embargo, nuestros hábitos alimenticios son generalmente adquiridos, resultado de tradiciones y cultura. Estas preferencias de alimentos están acumuladas y almacenadas en los bancos de memoria del cerebro. Están esparcidas en redes neurales por toda la corteza cerebral. Aunque no estemos conscientes de ello, nuestros cerebros usan sus depósitos de memoria para determinar qué alimentos seleccionamos para comer. Todavía existe un gran misterio no resuelto encerrado en las profundidades del cerebro. Sabemos que pedacitos de información pasan a través de la corteza de tal manera que surge una percepción clara, pero nadie ha probado cómo o exactamente dónde se reúne esta información. El doctor Antonio Damasio es un destacado neurólogo en el hospital de la Universidad de Iowa. Mientras que algunos buscan un punto final de reunión para los impulsos de percepción, él no está muy seguro de que este lugar exista. Probablemente no sea necesario que haya un lugar donde todo se reúna. Y de hecho,
yo no pienso que haya alguna evidencia de que una imagen de sonido, como el sonido de mi voz en su cerebro o la imagen visual que ustedes tienen ahora de esta escena, vayan a unirse en la misma estructura. No creo que haya evidencia de ello. Yo pienso que de lo que sí hay evidencia es que éstas se puedan sincronizar temporalmente. Y hay evidencia de que hay estructuras que tienen señales que proceden de las respectivas estructuras. Y hay un enlace, pero el enlace no se hace al nivel de la imagen misma. No es mi imagen de la cara de usted junto con mi imagen de la voz de usted en la misma corteza. Pienso que esas permanecen separadas, pero que se puede hacer que aparezcan al mismo tiempo. Corrientes de datos fluyen del cerebro y posteriormente se regresan a este, de las áreas sensoriales a los centros de memoria y nuevamente de regreso. Basándose en nuevas técnicas de formación de imágenes como las exploraciones IRM y PET, muchos investigadores ahora piensan que quizá estas redes paralelas se reúnen en sincronía, una especie de convergencia armónica para producir lo que llamamos percepción. Así que tenemos toda esta actividad que está representándolo a usted en una percepción en este momento. Y lo que mi cerebro está almacenando no es su retrato, sino los mecanismos que están siendo utilizados para crear la percepción que es usted. Así que mañana voy a entrar a esos mecanismos y voy a tratar de que hagan lo mismo que están haciendo hoy. Y entonces van a generar una imagen que no va a ser exactamente igual, como verlo a usted en este momento, sino que va a tener bastante en común con lo que se está haciendo hoy. Por ello, lo que voy a tener es un intento de replicar los patrones de actividad de hoy. Y durante ese periodo, yo creo una imagen y traigo a colación toda una serie de imágenes que le pertenecen. Los datos sensoriales entran constantemente al cerebro. Nuestro cerebro junta asociaciones y memorias que nos permiten encontrarle sentido a lo que vemos, oímos y tocamos. Percibimos el mundo como un lugar constante y unificado, y ello se debe a que el cerebro actúa como un filtro. Pero ¿qué sucede si la enorme cantidad de información entra con toda su fuerza? Este es el horrible mundo de los autistas. Sus sistemas no controlan adecuadamente la información que es enviada al cerebro por sus órganos sensoriales, con el resultado de que casi todo entra simultáneamente. Lo que ellos experimentan del mundo se asemeja a ver una televisión cuyos canales entran todos al mismo tiempo. Las sensaciones tumultuosas e implacables abruman y como un mecanismo para lidiar con ello sus cuerpos simplemente se encierran. Esa existencia cruel y torturada no es una sentencia vitalicia para todos los autistas. Ha habido algunos increíbles viajes de regreso a la paz y a la normalidad. Temple Grandin es una asistente de profesora de veterinaria en la Universidad del Estado de Colorado. Se le conoce en su región como una diseñadora de sistemas para el manejo de ganado. La doctora Grandin es autista. Con la ayuda de su familia y con una terapia intensa y progresiva, Temple salió de la confusa sobrecarga sensorial que la había apartado del resto del mundo. Fue una jornada de revelaciones sobrecogedoras. Cuando era niña, algunas de mis mayores preocupaciones era al vérmelas con problemas sensoriales. Entonces no me daba cuenta de que el oído de otras personas era menos sensible. Pensaba que quizás yo no era una persona lo suficientemente fuerte. Usted sabe, no ha sido sino hasta hace 7 u 8 años que me di cuenta del extremo a que llegaba la sensibilidad de mi oído comparada con la de los demás.
Me pasé mucho tiempo preocupándome de cosas que me irían a asustar, como las campanas de la escuela. Cuando sonaba esa campana, era como si el taladro de un dentista me entrara por el oído. El tacto es una paradoja para Temple. Uno sabe que lo quieren, pero ellos no. Fue lo mismo para mí. Yo deseaba la agradable sensación de ser abrazada, pero era demasiado para soportar. Una de las razones por las que el niño autista se retrae es porque sus sistemas sensoriales están siendo bombardeados con tantos estímulos que no lo puede soportar. Era un poco como estar dentro de una máquina de juegos electrónicos, siendo movido de un lado a otro, bombardeado con luz y sonido y sensaciones táctiles. Cuando tenía 18 años, Temple tuvo una ingeniosa idea. Construyó una versión doméstica de una de estas cosas, lo que la industria ganadera conoce como una resbaladilla para encarrilar ganado. Tuve la idea de la máquina de las resbaladillas encarriladoras de ganado para inmovilizar el ganado para los servicios veterinarios. Observé que para algunas reses, cuando se las metía, tendían a calmarse. Pensé que quizás podría servirme. Básicamente, esta es una versión acolchonada de una resbaladilla encarriladora. Como se puede ver, está totalmente acoginada en su interior. Se mete uno así, de esta manera, la cabeza por aquí, y cuando tiro de esta palanca me aprieta, y así puedo controlar la presión. Uno de los problemas que tuve cuando era niña era que no aguantaba que se me tocara. Lo que los terapistas están haciendo ahora es tratar de desensibilizar a la criatura, alentando gradualmente que se le toque cada vez más. Cuando construí esto, me retiraba. Pero el hecho de poder controlar su acción, si resultaba muy intensa, y poderla detener, me ayudó. ¿Ve? Puedo controlar la cantidad de presión. Si la jalo hacia mí, empujo y se suelta. Cuando me meto ahí, me calmo al punto de que no quiero hablar mucho. La comunicación humana requiere un alto nivel de síntesis, con muchas señales entrando simultáneamente. El cerebro de Temple tiene problemas en procesar las complejidades de un contacto extenso con la gente. Para los animales es más fácil. Quiero decir, antes de que un toro embista, proporciona señales definidas, como el patear el suelo. Quiero decir que las reses dan señales definitivas. ¿Alguien me podrá decir que no te preocupa que te puedan pisar? Bueno, ninguna de ellas mostraba una conducta agresiva. Pero los animales te dan señales muy claras acerca de lo que quieren. ¿Ves esos animales? Observa que están mugiendo. Saben que el camión del pienso está llegando. Y ven que están yendo hacia los camiones. Te dicen exactamente qué es lo que quieren. Es decir, es más fácil entenderlos. También parece que les gusta bastante. Su afinidad con las reses es genuina y probablemente única. Desde luego es un factor importante en su éxito como diseñadora de equipo para administrarlas. Si no conociéramos su historia, nos parecería sumamente peculiar, pero es una victoria sobre un terror que la mayor parte de nosotros solo puede imaginar. Y todo ha sido determinado por la manera en que ella percibió el mundo, es decir, cómo su cerebro domó la turbulenta información sensorial que recibía. El cerebro, sus maravillas agotan la imaginación. La fiebre que padeció este hombre en la niñez lo encaminó por un sendero lleno de los retos más fundamentales, pero las notables adaptaciones en lo que queda de su cerebro le han proporcionado aparentemente una vida feliz y con fines determinados. En un mundo de temas que lo compelen a pintar, salimos ganando con sus interpretaciones.
En la exhibición anual de Ted Chan, nuevos y activos ojos se embelezan con su visión del mundo. Esa visión se basa en las complicadas funciones que su cerebro lleva a cabo para sacarle sentido a su entorno. Nuestro cerebro, al igual que el de Ted Chan, crea y proporciona todo lo que sabemos del mundo a nuestro derredor. Desde la infancia construimos mapas de experiencias. Estos mapas para ver, probar y tocar, para la memoria y emociones. Estos mapas, cuando son parecidos entre persona y persona, son lo que congrega a los individuos en una sociedad o cultura. Nuestras percepciones son a menudo compartidas, pero nuestro cerebro también las hace inimitablemente nuestras. Es sorprendente pensar que el universo físico a nuestro derredor es destruido y después reconstruido por este universo interno llamado cerebro, y que las percepciones se vuelven de hecho nuestra realidad. Hace tiempo mi cerebro me dijo cómo apreciar un hot dog con mostaza, pero evitar los pepinillos. Hace tiempo no tenía experiencia acerca de los muchos bocadillos deliciosos del mar que se sirven en Japón. El mapa neural aquí viene a reflejar nuestra cultura. He aprendido a gustar de los pepinillos y de los mariscos y pescados de la comida japonesa. Si a mi cerebro le faltan o refleja ciertos valores, puedo añadir o cambiar algunos de ellos. Y aun si mis redes neurales no se parecen a sus redes neurales, ¿me hará eso tan distinto de usted? ¿Serán mis circuitos de alguna manera mejores o peores que los suyos? Para el Discovery Channel, soy David Suzuki. En el próximo episodio exploraremos cómo se almacenan las memorias y por qué algunas se olvidan. Viaje por los caminos neurales y descubre el principio de una idea y la guerra química que se suscita dentro de su cabeza. Conozca a un hombre que necesita una grabadora para recordar los eventos del día, pero cuyas memorias de la infancia se mantienen claras como un cristal. Entérese por qué las monjas están a la vanguardia de la batalla contra el mal de Alzheimer. Cómo el hipocampo en las profundidades del cerebro reptiliano interpreta la memoria y cómo la química afecta nuestras habilidades. No olvide sintonizar en el próximo episodio Memoria. El cerebro, nuestro universo interior.